Bienvenidos a otro análisis a fondo. El material que tenemos hoy entre manos es, un manual de certificación para operaciones de sistemas informáticos. Que suena un poco denso, la verdad. Suena denso, sí, pero creo que le podemos sacar mucho jugo. Nuestra misión de hoy es meternos en las tripas de cualquier ordenador. Vamos a intentar desmitificar su núcleo, lo que podríamos llamar su centro de operaciones. El sistema central, como lo llama el documento. Exacto, el sistema central, que al final se reduce a dos pilares, el cerebro y lo que sería la memoria de trabajo, la CPU y la memoria principal. Es que es una relación fundamental. A ver, sin uno el otro es completamente inútil. Y entender esa simbiosis es la clave para comprender el rendimiento de cualquier cosa, desde un móvil hasta un superordenador. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el cerebro, como decíamos. La CPU, el manual es muy directo, la define como el núcleo del sistema. Y dice algo que es casi una sentencia. Sí, dice, sin CPU no existe procesamiento. Es la que se encarga de interpretar y ejecutar absolutamente todas las instrucciones. La directora de la orquesta. Justo, esa es la analogía que me viene siempre. Lee la partitura, que es el programa, y le dice a cada músico, a cada componente, qué hacer y cuándo hacerlo. Es una buena analogía, sí. Y esa orquesta funciona a un ritmo que es difícil de imaginar. El documento describe el ciclo de instrucción, que es el proceso básico y repetitivo de la CPU. A ver, ¿cómo funciona ese ciclo? Pues es siempre igual. Primero, capta una instrucción de la memoria. Después, la decodifica para entender qué hay que hacer. Luego, ejecuta la operación. Y finalmente, controla todo el flujo de datos. Captar, decodificar, ejecutar. Una y otra vez. Y este ciclo constante está marcado por el reloj del sistema. Su frecuencia, que se mide en gigahercios, en GHz, determina cuántos miles de millones de estos ciclos puede hacer por segundo. Es una locura. Y aquí es donde se pone interesante. Dentro de esa CPU, en esa pieza tan pequeña, ¿qué piezas encontramos? El manual detalla la estructura interna. Sí, habla de tres componentes principales. La primera es la unidad de control, la UC. Entiendo que esta es la que dirige y coordina todo, ¿no? La que lee las instrucciones. Exacto. Es la capataz. Le dice a las otras partes lo que tienen que hacer. Luego tienes la unidad aritmético-lógica, la famosísima ALU. La calculadora del sistema. Eso es. Realiza todas las operaciones matemáticas, lógicas, sumas, restas o comparar si un número es mayor que otro. Vale. Y la tercera pieza, los registros, que son... A ver, imagínatelos como la memoria de acceso ultra rápido de la propia CPU. Pequeñísimos espacios donde guarda los datos con los que está trabajando en ese preciso instante. O sea, la unidad de control le pasa las órdenes a la ALU, Sí. que opera con los datos que tiene a mano en los registros. Es fascinante cómo este esquema, que deriva de la arquitectura de von Neumann, sigue siendo la base de los sistemas de hoy en día. Ha cambiado la velocidad, la complejidad. Exponencialmente. Pero la idea central de cómo se procesa la información sigue siendo esa. Y el documento introduce aquí un concepto que define cómo se construye este cerebro, la arquitectura del procesador. Menciona dos filosofías claramente distintas, CISC y RISC. Ah, la Gran Guerra. Suena eso, sí, como si hubiera dos formas totalmente diferentes de enfocar cómo resolver un problema. Y lo son. Por un lado tienes CISC, que significa Complex Instruction Set Computer. Computador de conjunto de instrucciones complejas. Exacto. La idea aquí es que las instrucciones sean muy potentes. Una sola instrucción puede realizar varias operaciones a la vez. El ejemplo clave que todos conocemos son los procesadores x86 de Intel o AMD, que están en la mayoría de ordenadores. Vale, instrucciones complejas y potentes. ¿Y la otra filosofía? Pues es justo la contraria. RISC de Reduced Instruction Set Computer. Un conjunto reducido de instrucciones. Sí, su enfoque es minimalista, un conjunto muy pequeño de instrucciones, súper simples, pero con la ventaja de que se ejecutan extremadamente rápido, en uno o muy pocos ciclos de reloj. Y el ejemplo más común de esto es la arquitectura ARM, ¿verdad? La que está en casi todos los móviles. Esto es un capricho. CISC busca reducir el número de instrucciones que necesita un programa, a costa, claro, de una mayor complejidad interna y un mayor consumo de energía. Y RISC va por otro lado. RISC prioriza la eficiencia energética y la simplicidad,
aunque para hacer la misma tarea necesite muchas más instrucciones simples. Claro, y esto explica perfectamente por qué la batería de un móvil dura tanto y al mismo tiempo por qué un ordenador de alto rendimiento necesita una fuente de alimentación enorme y ventiladores. Justo. Aunque, como bien apunta el texto, hoy en día esas líneas se han difuminado un poco. Muchos procesadores modernos son híbridos, combinan conceptos de ambas filosofías. Entendido. Pues pasemos al segundo pilar. Ya tenemos el cerebro, la CPU. Ahora necesita su espacio de trabajo. La memoria principal. La memoria principal, o la RAM, que es como la conocemos todos. Si la CPU es el cerebro, la RAM es su mesa de trabajo. El manual lo deja clarísimo. La CPU solo puede ejecutar lo que está en memoria principal. Es el espacio donde se colocan los programas y los datos que se están usando en el momento. Si no está ahí, para la CPU simplemente no existe. Y para gestionar la eficiencia de todo esto, el sistema organiza la memoria en una jerarquía. Sí, una jerarquía que se basa en 3 factores: velocidad, coste y capacidad. En la cima absoluta, lo más rápido y pequeño, están los registros de la propia CPU. Que ya los hemos mencionado. Justo debajo está la memoria caché, con sus niveles L1, L2, L3. Es un intermediario ultra rápido entre la CPU y la RAM. Y después de la caché, ya viene la propia RAM. Eso es. Y en la base de la pirámide, el almacenamiento secundario. Los discos duros o los SSD, que son los más grandes, pero también los más lentos con diferencia. El principio que rige todo esto, según el documento, es cuanto más rápida, menor capacidad y mayor coste. Es una ley de hierro. El objetivo de toda esta jerarquía es que la CPU tenga los datos que necesita más a menudo lo más cerca posible, para no perder tiempo yendo a buscarlos lejos al disco duro. El texto menciona características de la RAM que afectan directamente al rendimiento: capacidad, velocidad de acceso y latencia. Claro, en términos prácticos, más capacidad, más gigabytes, significa una mesa de trabajo más grande. Puedes tener más programas abiertos a la vez sin que todo se ralentice. Y la velocidad y la latencia. Significan que la CPU obtiene lo que necesita más rápido, y eso se traduce en una sensación de mayor fluidez en todo el sistema. Y esto nos lleva a un tema muy importante: ¿cómo gestiona el ordenador todo este espacio? El documento habla del espacio de direccionamiento. Aquí el salto de las arquitecturas de 32 a 64 bits fue una revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque un sistema de 32 bits solo podía direccionar, o sea, ver, unos 4 gigabytes de memoria. Era una limitación física del sistema. Que hoy en día es una cifra ridícula para un ordenador. Totalmente. En cambio, un sistema de 64 bits tiene un espacio de direccionamiento teórico de 16 exabytes. Exabytes. Es una cifra astronómica. Un exabyte son 1.000 millones de gigabytes. O sea que en la práctica se elimina ese cuello de botella para el futuro que podamos imaginar. Vale. Entonces, ¿cómo se organiza todo ese espacio en la práctica? Porque no puede ser un caos. Para nada. El sistema operativo crea lo que el manual llama mapas de memoria. Me suena a que actúa como un bibliotecario muy estricto. Es la analogía perfecta. Asigna a cada proceso, a cada programa que está en ejecución, su propia sección de memoria, su parcela. Y nadie puede salirse de su parcela. Exacto. Además, el sistema operativo reserva zonas para sí mismo, para su núcleo o kernel, y también para los dispositivos de hardware. Y la implicación más importante de estos mapas es, supongo, la estabilidad y la seguridad. Fundamental. Como dice el texto, el sistema operativo los usa para evitar accesos indebidos y proteger procesos. Lo que significa que cada programa funciona en su propia burbuja de memoria, ¿no? Justo. Si una aplicación falla, si el navegador se cuelga, por ejemplo, no puede invadir la memoria de otra aplicación o del propio sistema. No se lleva todo por delante. Eso es, evita que un solo error provoque un cuelgue general del sistema. Es la base de la multitarea estable que hoy damos por sentada. En resumen, hemos visto que el sistema central de un ordenador es una colaboración, una danza perfectamente orquestada. Sí, una coreografía muy precisa. Por un lado, la CPU, el cerebro, con su ciclo constante de procesar y sus diferentes filosofías de diseño, CISC y RISC. Y por otro, el sistema de memoria principal, que no es solo un almacén, sino una jerarquía inteligentísima que actúa como espacio de trabajo, priorizando siempre la velocidad para que la CPU nunca, o casi nunca, tenga que esperar. La fuente nos ofrece una fotografía muy clara de cómo funcionan estos componentes hoy. Sí, es una foto muy nítida del presente, pero esto me lleva a una reflexión final, si me permites. Por supuesto. El texto describe un modelo, el de la arquitectura de von Neumann.
donde el procesador y la memoria son entidades separadas que se comunican. Es un modelo que nos ha funcionado increíblemente bien. Pero estamos llegando a ciertos límites, ¿no? Exacto. Estamos llegando a los límites físicos del silicio. Y además, vemos una especialización cada vez mayor, con procesadores diseñados para tareas muy concretas, como la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, La pregunta es, ¿seguirá vigente este modelo de separación? ¿O estamos avanzando hacia una nueva arquitectura donde el procesamiento y la memoria estén mucho más integrados, casi fusionados, imitando de una forma más fiel la estructura de un cerebro biológico? donde las neuronas son a la vez procesador y memoria? Justo. Quizá la próxima gran revolución no sea hacer los componentes más rápidos, sino reorganizarlos por completo.